A mi derecha la R1300 GS, a mi izquierda la F900 GS. En este vídeo, tal y como os prometí, voy a hacer una comparativa para tratar de determinar cuál sería la moto ideal en función de para qué se vaya a utilizar y cuáles son las circunstancias personales de uno. Además, al final del vídeo me tiraré al agua y os diré por cuál personalmente me decantaría yo para un viaje de largas distancias. Vamos a comenzar por lo técnico, concretamente por el motor. La de mi izquierda viene equipada con un motor bicilíndrico de 895 centímetros cúbicos, 95 caballos de potencia y un par de 93 Nm. Al par se le llama también torque, para los que sois de América. La 1300 viene con el mítico motor boxer de 1300 centímetros cúbicos, el cual nos entrega una fuerza de 145 caballos y un par de 149. En realidad, motor tenemos de sobra con las dos. Pero claro, aquí hay una diferencia. Este es un motor un poquito más nerviosillo, porque el propósito de la moto es otro, y este es la suavidad pura. Es como que el motor se convierte en tu amigo. O sea, este motor es tu colega y te va a echar una mano cuando lo necesites. Y sin embargo, en la 900 GS, la que se convierte en tu amiga del alma es la suspensión. Sobre todo la rueda delantera, allá por donde la llevo, allá va, no se quiere desviar hacia otros lados. Vamos a subir esa colina de ahí para probarla en pendiente, a ver qué tal tracciona. La parte delantera viene equipada con suspensiones Showa de serie que, al igual que la trasera, son regulables manualmente. Esto es para que, en función de las características del terreno por el que estés rodando, las pongas tú de una manera u otra. Al principio puede ser un poco complicado, pero te lees el manual y te enteras bien. ¿Cuántos clics para la izquierda? ¿Cuántos para la derecha? Y os aseguro que se nota una absoluta barbaridad, sobre todo en tierra. Las suspensiones de la 1300 hay gente que le encantan y hay gente que no les gustan tanto. En la parte delantera viene con el famoso telelever y en la parte trasera con el paralever. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto fue un sistema inventado por los ingenieros de BMW en el que la suspensión, que va como con un anclaje extraño a un basculante como que medio flota, lo que hace es absorber por completo los impactos del camino, las irregularidades, los baches, las piedras, de manera que no se te hunde el manillar. Esto ofrece una gran ventaja y algunas desventajas. La gran ventaja es que si por lo que sea tienes que frenar mucho más en curva, pues la moto no se te va a hundir y la geometría de la moto permanece intacta, lo cual se traduce en seguridad para tu persona. Y al mismo tiempo pierdes un poco de información de qué es lo que está pasando por debajo de la rueda. Las suspensiones invertidas como esta te están diciendo todo el tiempo qué es lo que está pasando. Por tanto, en función de qué circunstancias, ventaja o desventaja. Pero el hecho de que la 1300 tenga el sistema de telelever y paralever no quiere decir que sea mala suspensión, quiere decir, de hecho es muy buena, solo que es distinta. Yo, las veces que he tenido la suerte de probarla en tierra, me ha ido de maravilla, pero es cierto que esta me ha ido un poco mejor. Pero luego entramos en el tema del off-road, porque ahora me gustaría abordar una de las cuestiones más importantes a la hora de elegir una moto, que es el peso y la capacidad del combustible. Nuestra 1300, evidentemente, como maxi trail que es, pues pesa 237 kilos más lo que le eches. Y la 900 está en 217 kilos. Esto se traduce en varias cosas. Aunque la 1300 sea tan pesada, digamos, os aseguro que en movimiento no se nota. Y es que tanto peso también puede tener consecuencias positivas. Y yo lo que he notado con esta moto, todas las veces que la he manejado, es que la forma en la que tiene distribuido el peso hace que sea muy estable. Y por ejemplo, en comparación a la 850 con la que viajé por América, aunque esta pesa más, es mucho más sencilla de levantar del suelo, porque tiene el peso más abajo. Y además, sobre todo cuando tiene las defensas, que esta no las trae, se cae menos. El ángulo de inclinación al tumbarse la motocicleta es mucho menor que una de estas que se cae casi que completamente a plomo. Pero claro, hemos dicho que esta es más estable en las situaciones en las que vas en velocidad. Pero ¿y en una pista
que vas a 20 subiendo una rodera con rocas grandes o algo así, gana esta por goleada, porque el hecho de pesar menos hace que sea mucho más ágil, te puedes manejar mejor, te mueves más grácilmente. Otra cuestión importante es el depósito de gasolina. ¿Debo ser el único subnormal? Mientras que a la 1300 le entran 19 litros, a la 900 le entran 14,5. Yo espero que el litro y medio me haga llegar. Lo cual se traduce en que te vas a tener que parar más veces a echar gasolina con esta que con esta, lo cual se traduce en que puedes conocer a más gente en esas paradas, en que descansas, en que a lo mejor el hecho de tener que parar te reduce la fatiga. En fin, los dos lados de la moneda están presentes en absolutamente todo. Pero evidentemente para que pesara menos, pues tienen que hacer un depósito más pequeño. Y a continuación, uno de los aspectos que también incide mucho en función de para qué la quieras, la comodidad. Sin duda alguna, la 1300, en mi opinión, es la moto más cómoda que hay para viajar. Tardas mucho más tiempo en cansarte, el culito reposa de maravilla sobre el asiento y es especialmente cómoda para el pasajero. Porque te le mandaste al tronco. La 900, que tiene ese espíritu más campero, yo cuando me pongo a imaginarme a hacerme 70.000, 80.000 kilómetros en ella, hay algo que se me mueve por dentro, ¿no? Como de voy a tener que hacer muchas sentadillas y búlgaras para compensar lo mucho que me va a acabar doliendo los glúteos y las lumbares, porque aquí descansas un poquito menos respecto a esta. Esto está hecho para disfrutar, para que no te canses, no te entre fatiga y sigas echando kilómetros. Yo me imagino llevar a mi madre en la 900 y a los 15 minutos me está diciendo que la baje y que se coge un taxi y se va para casa. Y sin embargo en esta, que vas como en una especie de sillón, puedes echar horas y horas y horas, que ya dependiendo también del físico de cada uno, te garantizo que para un viaje largo la agradece. Y sin embargo, si te toca levantarla del suelo, normalmente vas a agradecer más esta. Por supuesto, una de las cosas que más inciden es el precio. La 900 comienza en un precio de unos 14.000 euros, más luego todos los packs que le metas, que en mi opinión el de Enduro y el Dynamic son elementales para sacarle todo el partido que te puede ofrecer la moto. Y la 1300, que es el top gama de la marca, pues de 22.000 euros para arriba. Por cierto, estos precios son para España, que en América Latina ya sabemos que por las importaciones y todo esto, pues son más caras. Hay otro aspecto que hay gente que le da importancia y gente que no, que es el sonido. El motor Boxer tiene un sonido inconfundible, grave, que te anuncia: por aquí vengo, por aquí voy. La gente sabe que estás llegando y durante un rato también perciben que te estás yendo. Pero no creo que sea un ruido desagradable como esos que te taladran la oreja. Es como envolvente. A mí particularmente me gusta. Y esta, pues por las características dimensionales del motor, tiene un sonido más de como de sácame la rabia que tengo dentro, que tengo ganas de aventura. Un sonido que también me agrada. Entonces, después de haber analizado todo lo técnico, estos aspectos hay que juntarlos con los de uno. ¿Qué tipo de viaje vas a hacer? Por ejemplo, ¿tu viaje va a ser entero por carretera? Yo creo que me decantaría por esta. ¿Tu viaje va a tener un porcentaje grande de off-road? Sin duda alguna, la 900, que para eso está pensada. Esta es la mejor moto que ha hecho BMW para campo. Nunca ha habido una moto tan buena en la marca como esta para meterte por los caminos de tierra y barro y polvo y arena. Pero ojo, que es que la 1300 va brutal también en tierra. Prueba es las pistas que hice subiendo a estos sitios altos de los Alpes hace un par de meses. Entonces, si las dos van bien en campo, ¿por cuál te decanta? Tal y como dije en el vídeo de los Alpes, si vas viajando en solitario y te metes en una pista que sea un poquito más difícil que una pista trail normal, puedes pasar un mal rato tratando de mover la moto o levantarla del suelo. si yo voy a ir solo en sitios donde potencialmente no haya nadie, dado, y esto es otra circunstancia que afecta, mido 1,77 más o menos, peso 73 kilos, si me meto en problemas, me podría resultar a lo mejor imposible moverla. Ya me pasó con la 850 en 2 o 3 ocasiones y a lo mejor si voy con esta, salgo del apuro, la puedo traccionar. Hay un poquito de pendiente hacia arriba y la tengo que mover. Yo creo que con la rabia y las ganas de salir de ahí al final la acabas moviendo. Y esta podría ser que por mucha rabia que tenga no la mueva en determinados momentos. Ahora,
Si en ese viaje vas a ir con gente y cuentas con manos amigas en caso de que te caigas, me decantaría por esta. De la misma manera que si vas en un viaje en solitario pero mides 1,90, tienes fuerza y algo de técnica, seguramente también me iría con esta. Como no es el caso, planteándome el escenario de hacer un nuevo continente, un viaje de 2-3 años, me costaría mucho elegir la 1300, porque me imagino esas situaciones y me angustio. Entonces yo creo que preferiría sacrificar un poquito de comodidad y tener más garantía de salir airoso en ese tipo de situaciones. Ahora bien, otro escenario es en el que sí te gusta meterte por pistas, pero no complicadas, pistas abiertas. El hábitat natural de la 1300 son pistas abiertas, no es meterte en un caminito así de motos de enduro, que hay quien lo hace, especialmente si van en grupo, pero no es el propósito. Y sin embargo con esta lo puedes hacer, ya también depende de todo el peso de equipaje que le metas, ¿no? Desde luego que si vais a llevar pasajeros, hacedle un favor a vuestra novia, novio, esposo, mujer, a quien sea que llevéis ahí, y no lo llevéis en esta que tal vez por la ciudad sí, un trayecto corto, pero en un viaje de, no sé, 1 mes, 2 meses, medio año, se divorcian seguro. O sea, os abandonan. Os lo garantizo que os abandonan. Y hablo con conocimiento de causa. Entonces, la altura, yo mido, como decía, 1,77. Las motos de campo, para que no peguen debajo y que la suspensión tenga un recorrido notable, van a ser altas. Por suerte, en ambas se puede solicitar la reducción de altura, así como poner asientos que sacrifican un poquito de comodidad, pero que hacen que lleguen mejor al suelo. Y la 1300 tiene una funcionalidad muy curiosa, y es la suspensión adaptativa, que es un extra. Cuando ella detecta que vas a menos de 25 km por hora, automáticamente desciende unos 3-4 centímetros para que cuando te vayas a bajar de la moto te sea más fácil. De la misma manera que para cuando te vayas a montar también lo sea. Ella no. Ella es un... Si te quieres subir, estira la pata para arriba. Como decía antes, he tenido la suerte de probar ambas en diversas situaciones. La 900 la probé en Chihuahua, en México, la 1300 en Colombia, en Marruecos y en los Alpes. Y si estoy haciendo este vídeo es porque es difícil elegir. La moto perfecta para todos los escenarios no existe. Algunas triunfan en algunos aspectos al mismo tiempo que penalizan en otros, de la misma manera que los otros modelos lo hacen a la inversa, ¿no? La idea, y aquí voy a abordar el cuál elegiría yo, si voy a hacer un viaje de largas distancias, estamos hablando de miles y miles de kilómetros durante 1 año, 2 años o algo así, yo necesitaría algo que me ofrezca un mínimo de comodidad, pero que no aumente las probabilidades de que me meta en serios problemas y me quede tirado en un sitio porque no soy capaz de salir, porque no puedo levantar la moto o lo que sea. Entonces, si yo el día de mañana hiciera África o Asia, hoy por hoy me decantaría por la 900 GS, pero no he probado otros 2 modelos que hay que me interesan mucho. Uno es la R12 GS, que es preciosa, pero también es pesada y alta, aunque no lo parezca, es alta. Y una que está por salir ya mismo, que es la 450 GS Concept, que es como esta, pero más pequeña. Perfecta, yo creo que para el barro, la arena, para meterte por piedras así de gordas. El día que salga la probaré y os comentaré. Así que en resumen, si tus prioridades son la potencia, la comodidad, vas a hacer un viaje largo, vas a ir con mucho equipaje, pasajero, etcétera, sin duda alguna tu elección es la 1300. Si por el contrario no te importa sacrificar un poquito de comodidad, ganar en ligereza y sobre todo que la moto sea mucho más tuya en maniobras complicadas, en terrenos off-road exigentes y que te guste el jugar con la moto de un lado para otro, sin duda alguna la 900 es la tuya. Y bueno, pues hemos llegado al fin y terminaré primero dando las gracias a Buy My Car de Madrid, que me han prestado ambos modelos para poder hacer el vídeo. Y por último, avisaros de que voy a estar participando en 3 eventos. El primero va a ser el BMW Motorrad Days el 17, 18 y 19 de octubre en Peñíscola, España. El segundo, la Expo 2 Ruedas en Bogotá, que es el fin de semana después. Y, sorpresa, los últimos días de octubre estaré en Chile. Pero la información de todo esto la extenderé para que os podáis apuntar a través de Instagram. Así que por allí os enteraréis. ¡Hala! Muchas gracias y poned en los comentarios
cuál es la que más os gusta. ¡Chao!